Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días. Yo pensé que faltaba una canción todavía. Disculpas, por favor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses, capítulo 1, versículo 12, por favor. Filipenses, capítulo 1, empezando en el versículo 12. Antes de leerlo, oremos por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Queremos pedir tu bendición y tu guía en el entendimiento de tu palabra, en la aplicación de ella a nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, empezamos con una ilustración. Observe en pantalla, por favor. Dice, quiero contarles una historia titulada La Ventana, que nos habla de dos hombres, ambos gravemente enfermos, que ocupaban la misma habitación en un hospital. A uno le permitían sentarse en su cama durante 1 hora cada tarde para ayudarlo a drenar el líquido de sus pulmones. Su cama estaba situada junto a la única ventana de la habitación. El otro hombre tenía que pasarse todo el tiempo boca arriba en su cama. Los hombres hablaban todo el tiempo, conversaban de sus esposas y familias, sus hogares, sus empleos, su participación en el servicio militar. Y cada tarde, cuando el hombre de la cama junto a la ventana podía sentarse, se pasaba el tiempo describiéndole a su compañero de cuarto todas las cosas que podía ver del otro lado de la ventana. La ventana daba a un parque con un hermoso lago, decía el hombre. En el agua jugaban patos y cisnes mientras los niños echaban sus barquillos de papel al agua. Los novios paseaban entre las flores de todos los colores del arco iris. Hermosos árboles adornaban el paisaje y una magnífica vista de los contornos de la ciudad se apreciaba en la distancia. Mientras el paciente de junto a la ventana describía todo esto con exquisita minuciosidad, el hombre del otro lado de la habitación cerraba los ojos e imaginaba la pintoresca escena. Una cálida tarde, el hombre de junto a la ventana describió un desfile que pasaba. Aunque el otro hombre no podía oír la banda, podía ver con los ojos de su mente cómo el caballero de junto a la ventana la describía en detalle. Inesperadamente un pensamiento extraño entró en su cabeza. ¿Por qué él tiene todo el placer de ver todas las cosas mientras yo nunca llego a ver nada? No le pareció justo. Mientras el pensamiento fermentaba, el hombre al principio se sintió avergonzado, pero según pasaron los días, su envidia iba convirtiéndose en resentimiento y pronto se tornó amargado. Una noche, mientras miraba al techo, el hombre de junto a la ventana comenzó a toser. Se estaba ahogando con el líquido de sus pulmones. El otro hombre observaba a la escasa luz de la habitación mientras el de junto a la ventana luchaba por alcanzar el botón para llamar en su ayuda. Escuchando desde el otro lado de la habitación, no se movió. Jamás oprimió su propio botón que hubiera atraído enseguida a la enfermera. En menos de 5 minutos la tos y el ahogo cesaron, junto con el sonido de la respiración. Todo quedó en silencio, el silencio de la muerte. A la mañana siguiente la enfermera llegó trayendo el agua para sus baños. Cuando encontró el cuerpo sin vida del hombre de junto a la ventana, se entristeció y llamó a los auxiliares del hospital para que se los llevaran.
Tan pronto como pareció apropiado, el otro hombre pidió que lo trasladaran junto a la ventana. La enfermera accedió de buena gana al cambio y después de asegurarse que estaba cómodo, lo dejó solo. Lenta y dolorosamente se incorporó, apoyándose en un codo para echar su primera mirada. Finalmente disfrutaría del placer de verlo todo por sí mismo. Se estiró para mirar fuera de la ventana junto a la cama y lo que vio fue una pared del edificio de junto. Filipenses capítulo 1, verso 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con sus prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El hombre de la historia muestra una característica de ser una persona que ha escogido no sumirse en el dolor de su situación personal y mirar con optimismo el mundo. Aquí en el texto tenemos un personaje bíblico, el apóstol Pablo, que va a llegar a hacer exactamente lo mismo. Él está en una prisión, y esa prisión y todo lo que conlleva estar prisionero ahí en una casa alquilada en Roma durante 2 años, puede llegar a producir preocupación en los creyentes de Filipos a los que el apóstol Pablo escribe. Para que ellos no se preocupen, para que ellos puedan tener una perspectiva adecuada de los problemas y de la situación que está enfrentando el apóstol, él llega a escribirles, y en el verso 12, nosotros tenemos la idea central de lo que el apóstol quiere decir. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. Quiero que sepáis el centro, la idea central de este pasaje es el deseo del apóstol de dar esta información a los hermanos de Filipos para que ellos lleguen a estar tranquilos. Es interesante que lo primero que quiere enseñarles el apóstol es que el evangelio avanza a pesar de las circunstancias difíciles. El versículo 12 nos habla del progreso del evangelio. Otra vez el texto dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Una persona que está presa, su informe podía ser otro. Él podía hablar de lo difícil de su situación, de lo complicado de estar preso. Podía tornarse en una persona amargada y una persona que se victimiza a sí mismo mostrando las circunstancias complicadas que le ha tocado pasar. Cuando Pablo habla de su situación, él se enfoca no en sus circunstancias difíciles, se enfoca en el hecho de que esas circunstancias difíciles han producido un progreso del evangelio. Cuando un ejército quería avanzar por un bosque inhóspito, lo que hacían es contratar a leñadores profesionales para que estos, con machete en mano, abrieran camino por medio del bosque para que el ejército pudiera avanzar. Esa idea es la que está atrás de la palabra progreso. El apóstol Pablo
Se está viendo a sí mismo como uno de esos leñadores que con machete en mano está creando por primera vez un camino para que ese ejército, para que todo creyente que venimos tras de él, encontremos un camino para llegar a compartir el evangelio de esa forma. Progreso del evangelio. Cuando él habla de sus prisiones, habla de esto, habla del progreso del evangelio. En el verso 13, él hace referencia a sus prisiones. El texto dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Aquí hay una referencia al pretorio. El emperador romano, en este momento histórico, Nerón es el emperador romano. El emperador romano era conocido como el pretor. El pretorio era la guardia personal que cuidaba, que protegía al pretor, que protegía al emperador. La guardia romana era un grupo de soldados escogidos para que cumplan esta función. Un emperador anterior a Nerón, Augusto, fue al que se le ocurrió tomar 10,000 soldados escogidos para dispersarlos por toda Roma, para que ellos se encarguen de el cuidado de toda la ciudad. Después de Augusto, Tiberio gobernó, el emperador Tiberio. Y este tomó a esos 10,000 soldados dispersos por toda Roma y los reunió. Construyó junto a su palacio un cuartel para que estos 10,000 soldados pudieran estar cerca de él y así protegerlo. Después vino Nerón. Después de Nerón vino el emperador Vitelio. Y este hombre tomó la decisión de aumentar de 10,000 a 16,000 soldados para el cuidado personal. Llegó a establecer el hecho de que esta guardia personal solamente debía servir entre 12 y 16 años. Después de ese tiempo, ellos podían jubilarse. Al jubilarse, ellos obtenían la fabulosa cantidad de, actualmente, $200. Puede parecer una cifra no tan grande, pero cuando recordamos que un obrero ganaba 6 céntimos, 6 centavos, entonces observamos que en verdad ese dinero con el que se jubilaban era una cantidad importante. Esa guardia romana había tenido privilegios, había tenido ayuda de parte del emperador porque la seguridad del emperador dependía de ellos. Llegaron a tener tal cantidad de influencia que en un momento de la historia esta guardia pretoriana era la que finalmente decidía qué emperador subía al gobierno o no. En el tiempo de Nerón, Nerón disfrutó de esta seguridad. Y lo interesante aquí en el texto es que el apóstol hace referencia a que el evangelio ha llegado a todo el pretorio. A todo el pretorio. Está utilizando un adjetivo absoluto, todo el pretorio. Debemos recordar que el apóstol Pablo estaba en una casa alquilada. En esa casa alquilada, 2 guardias de esta guardia pretoriana le cuidaban. Uno permanecía en la puerta y otro permanecía junto al apóstol y llegaban a poner una cadena en la muñeca de este soldado y en la muñeca de Pablo, para seguridad, 2 soldados. El trabajo de estos 2 soldados era de 6 horas al cuidado de Pablo. Así es que
en el día habían 8 soldados que estaban cuidando al apóstol, 2 cada 6 horas. El apóstol Pablo pudo informar acerca de lo incómodo y acerca de lo mortificante que puede llegar a ser tener a una persona esposada, a un soldado que está junto a él, y la incomodidad de esa restricción. El apóstol ve la oportunidad y él va a tener 2 soldados cada 6 horas como una audiencia obligatoria que van a escuchar el evangelio de parte del apóstol Pablo. En vez de enfatizar su situación de preso, él enfatiza la oportunidad de tener 8 soldados al día ahí presentes para escuchar de su voz el evangelio, y por eso él llega a gozarse de esta tremenda oportunidad. Sus prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Usted divide 10,000 guardias a 8 guardias, dividido para 8 guardias al día. Se da cuenta que durante 2 años el apóstol Pablo sí pudo hablar a esos 10,000 de manera directa. Y por eso él dice que sus prisiones han sido notorias, han sido patentes en todo el pretorio. Tuvo la oportunidad de testificar a esa guardia pretoriana y ellos escucharon de él. Este hombre nunca se vio como un delincuente. Y como usted en la pantalla y en Efesios 6:20 puede observar, él siempre llegó a verse como un embajador en cadenas. No se vio como un preso político, no se vio como una persona que estaba encarcelada de manera injusta. Él se vio a sí mismo como un embajador en cadenas y dio testimonio ante todo el pretorio. El evangelio no solo llegó a esa guardia pretoriana. El verso 13 termina diciendo: y a todos los demás. Una frase que hace referencia a otros gobernantes, a otros funcionarios de ese imperio. Es interesante. El apóstol Pablo va a terminar esta carta de Filipenses, y ahí en la pantalla puede ver Filipenses capítulo 4, verso 22, que dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Observe lo interesante. El testimonio del apóstol Pablo llegó a esta guardia pretoriana y llegó a estos funcionarios de gobierno, y algunos de ellos llegaron a poner su fe en el Señor Jesucristo. Y cuando Pablo va a mandar esta carta para animar a los creyentes que están preocupados porque el apóstol está en la cárcel, él les dice que les saludan especialmente los de la casa de César. No todos aceptaron a Cristo, la mayoría no lo hizo, pero unos pocos a los que el apóstol Pablo testificó llegaron a ser impactados por el evangelio. Ese impacto del evangelio no solo llegó a ese grupo gubernamental, sino que el versículo 14 nos muestra el impacto en la vida de los creyentes que estaban ahí en la ciudad de Roma. El texto dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Observe lo trascendental que llega a ser el hecho de que un cristiano llega a tomar la decisión de enfrentar sus problemas,
su situación difícil, su calamidad, llega a tomar la decisión de enfrentarla con una perspectiva distinta. Hermano, usted y yo podemos victimizarnos por lo que está sucediendo en el mundo hoy en día. Y a cada uno de nosotros nos ha tocado nuestra parte. Algunos muy extremos, otros no tanto. Pero usted y yo, todos estamos enfrentando circunstancias difíciles. El mundo no está normal. Y nosotros podemos decidir tomar el camino de la victimización. Pobre de mí, perdí el trabajo, me bajaron el sueldo. Y no es fácil las cosas que nos suceden. No era fácil la prisión de Pablo. Pero él, en vez de enfocarse en la situación difícil que le tocó vivir, él llegó a utilizar esa situación difícil como una oportunidad para hablar a todos esos soldados que le venían a cuidar y a todos esos funcionarios gubernamentales. Y luego esa forma de enfrentar sus prisiones llegó a impactar de tal forma a los cristianos de Roma que ellos tomaron ánimo y empezaron ellos a hablar de Cristo a otros. Observe lo trascendental que puede ser nuestra decisión de enfrentar nuestros problemas de otra manera. Si nosotros seguimos enfrentando nuestra crisis de la misma forma que hacen la gente que no conoce del Señor, no va a haber diferencia. Pero cuando ellos observen que a pesar de lo que nos sucede hoy a nosotros ejercemos nuestra fe en el Señor, confiamos en su amor, en su poder, en su soberanía, enfrentamos con gozo esta situación difícil, enfrentamos esta situación difícil de manera distinta, de manera diferente. Eso despierta el interés de ellos por el Evangelio. La mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Las prisiones de Pablo fueron el impulso que les empujó finalmente a confiar en Dios, cobrando ánimo en el Señor. Inicialmente Pablo les dio el empujón con su ejemplo de cómo sufrir de manera ejemplar. Y eso les llevó a estos hermanos, a la mayoría de estos hermanos que estaban ahí en Roma, a cobrar ánimo y empezar a atreverse a hablar de Cristo. Es interesante que esos verbos atreverse y hablar comunican la idea de continuidad, hacen referencia a un hábito. Así es que esta mayoría de hermanos no testificó una vez de Cristo. Este ánimo llegó a impactar tanto su vida que hicieron del evangelismo un estilo de vida, y viendo a Pablo metido en una cárcel y aún así testificando de su Señor, aprovechando la oportunidad para hablar de Cristo, esto les motivó a los otros hermanos a hacer lo mismo y habitualmente empezaron a hablar a otros del Señor. No fue algo emocional, no fue algo momentáneo, se convirtió en algo permanente en su vida por el ejemplo del apóstol en eso. ¿Sabe? El desánimo es algo peligroso en la vida del creyente. La Biblia está llena de múltiples exhortaciones en contra del desánimo. Moisés en Números 11, Elías en Primero de Reyes 19, Jonás en capítulo 4, son algunos personajes conocidos que llegaron a tal nivel de desánimo que concluyeron
que la única alternativa en su vida era morir. El desánimo es peligroso. Y el desánimo empieza en la vida del creyente cuando éste ha perdido el enfoque. Su enfoque ha cambiado, sus ojos ya no están en el Señor y en las cosas espirituales, y pasa a tener un enfoque en las circunstancias difíciles, y son esas circunstancias difíciles que llegan a producir desánimo. Así es que la mejor forma de tratar el desánimo es llegar a ejercer nuestra fe y volver otra vez a depositar nuestra perspectiva, nuestra mirada en el Señor. Cosas difíciles van a continuar ahí. Pero hay una diferencia cuando, a pesar de las cosas difíciles, nosotros aprendemos a vivir con la mirada en nuestro Señor. El Evangelio avanza a pesar de las circunstancias difíciles. El Evangelio avanza a pesar de los motivos impuros. Observe los versos 15 al 17, por favor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. En estos versículos, usted puede observar dos grupos de creyentes. Un grupo de creyentes que hablan de Cristo por envidia, contienda, contención, no sinceramente. Esas son las palabras o la frase que describe a estos cristianos. El problema no está en el mensaje. El mensaje del Evangelio que este grupo de cristianos está comunicando es exacto, es preciso, es fiel. El problema está en la motivación. Cuando Pablo llega a Roma, en Roma ya existía liderazgo, existían iglesias formadas y establecidas. Así es que para algunos de estos creyentes y seguramente para algunos de estos líderes de iglesias, la presencia del apóstol Pablo, aun cuando él estaba preso, fue motivo de incomodidad. Y esto produjo una decisión por parte de ellos. Estos llegaron a tomar la decisión de testificar de Cristo por envidia, por contienda, por contención, no sinceramente, con el único objetivo, como dice la última frase del versículo 16, con el único objetivo de añadir aflicción a las prisiones de Pablo. Observe estos 4 términos que utiliza el texto bíblico. Y ahí usted en la pantalla puede observar una explicación de cada uno de ellos. Envidia, la actitud celosa en que la persona quiere lo que el otro tiene. Envidia. Contienda, rivalidad que viene como resultado de la envidia. Es por eso que en el texto están en ese orden, envidia y contienda. Que la contienda es esa rivalidad que viene como consecuencia de la envidia. Contención, observe, fuerte impulso en búsqueda del éxito personal sin importar el aspecto moral. El éxito del apóstol Pablo llegó a incomodar a los líderes que estaban en esos lugares, al punto de que llegaron a tomar la decisión de hablar de Cristo, motivados por la envidia y por la contienda, con el objetivo de llegar a ser más exitosos que él, aun cuando estas personas
estaban dispuestas a ir un paso más allá de la moralidad y de lo que es correcto. Observa, son creyentes verdaderos. No son los judaizantes, los que se metían a las iglesias para hablarles que tienen que guardar la ley de Moisés. No son ellos. Y sabemos que no son ellos porque en Gálatas 1 el apóstol Pablo dice que el evangelio que ellos predican es un evangelio diferente, es un evangelio, no el evangelio correcto, es un evangelio que tiene mezcla con obras. Este evangelio que comunican estos envidiosos, el mensaje no está mal. El mensaje es correcto, el mensaje es adecuado, la motivación es el problema. No comunican esto sinceramente. Hay hipocresía, hay envidia, hay contienda, hay contención. Quieren el éxito, un éxito mayor que el apóstol Pablo, aun cuando eso les lleve a tomar decisiones contrarias a la palabra de Dios. ¿Sabe? Pero hay otro grupo de creyentes. Y en el texto se los califica como personas que testifican de buena voluntad y motivados por el amor. Lo hacen por obedecer a Dios. Un mensaje correcto y una motivación adecuada es lo que ellos hacen. Lo interesante es cuál es la reacción del apóstol Pablo frente a esta gente que está predicando con motivos impuros. Él reaccionó de manera adecuada frente a las circunstancias difíciles, el hecho de estar preso. Observe cómo él reacciona ahora frente a gente que está predicando con motivos impuros. Versículo 18 nos muestra la reacción del apóstol. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Observa la reacción. El verbo gozo aquí en el texto comunica algo que se está repitiendo, no es una sola vez que el apóstol Pablo experimenta esto. Él está habitualmente gozándose de esos hermanos que testifican con una actitud incorrecta. No porque avale esa actitud pecaminosa e incorrecta, sino porque a pesar de esa actitud incorrecta, Cristo es glorificado y por eso Él puede gozarse. Otra persona podría reaccionar con crítica hacia estos hermanos. ¿Cómo es posible que estén predicando motivados por la envidia? Otra persona podría atacar, criticar esta forma de predicar a Cristo. Y este hombre llega a tomar la decisión, en vez de criticar lo malo de su actitud, él toma la decisión de gozarse por el hecho de que Cristo es predicado. Hermano, tú y yo diariamente tenemos la oportunidad de escoger cómo vamos a enfrentar las situaciones difíciles en nuestra vida. El apóstol Pablo escogió enfrentar sus circunstancias difíciles, su prisión y la motivación de otros hermanos, motivación incorrecta y pecaminosa. Escogió enfrentar todo eso con una distinta actitud. Él llega a sufrir
de manera ejemplar. No es que no le dolía, no es que no le afectaba el estar preso, no es que no le afectaba el saber que algunos hermanos estaban con una actitud pecaminosa, pero él llegó a no enfocarse en todas esas circunstancias negativas que él estaba viendo y que él estaba experimentando. Llegó a enfocarse, tomó la decisión de enfocarse en lo positivo de los problemas y dificultades, y observó que esas circunstancias difíciles eran una oportunidad para testificar a todos esos guardias que le estaban cuidando. Llegó a tomar la decisión de enfocarse en el hecho de que Cristo era predicado, aun cuando algunos lo hacían con una actitud incorrecta y pecaminosa. Tú y yo diariamente podemos escoger victimizarnos por nuestra situación difícil y complicada, o podemos llegar a ejercer nuestra fe en el Señor y llegar a gozarnos en medio de situaciones difíciles, sabiendo que a pesar de esas situaciones difíciles, nuestro Dios tiene el control. Él nos sigue amando, Él tiene un plan con todo lo que está sucediendo en el planeta. Él no ha perdido el control lo más mínimo. Y como yo sé quién está a cargo, entonces puedo levantar la cabeza, aún en medio del dolor. Puedo aprovechar de esas oportunidades para mostrarle al mundo que un creyente, a pesar de sus circunstancias, las mismas que ellos tienen, las enfrenta con una actitud diferente. Y eso despertará el interés por el Señor Jesucristo. Tu victimización es una barrera para que Cristo sea conocido por otros. Tú y yo necesitamos tomar la decisión de gozarnos aún en medio del dolor, para que ellos vean que nuestra fe y nuestro evangelio es real, y eso les atraiga a ellos a buscar de Dios. ¿No es eso Navidad? Claro que sí, ese es el evangelio. Esa es la esencia de Navidad. Un Salvador ha nacido. Y en tus manos y en las mías está el hecho de que cuando nosotros sufrimos de manera ejemplar, eso despierta el interés que un mundo necesita de Cristo urgentemente. Suframos, decidamos sufrir de manera ejemplar. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Padre, ayúdanos a observar las circunstancias difíciles de nuestra vida como instrumentos que tú puedes usar para comunicar tu mensaje a otros. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en ti, a que se enfoque en ti de una nueva perspectiva a nuestros problemas, a nuestras dificultades, a nuestras circunstancias difíciles. Que ejerzamos nuestra fe y lleguemos a convencernos de que tú estás en control,
de que tú sigues siendo bueno, de que tú sigues siendo soberano, de que todo esto tiene un propósito y que nosotros aprovechemos de todas estas circunstancias donde otros han perdido la paz, otros han perdido el rumbo, para que nosotros aprovechemos de eso y les hablemos de Cristo. Ayúdanos a aprender a sufrir de manera ejemplar. Pedimos, Señor, tu bendición. Mientras Dios ha sido